Dios le bendiga, hermanos. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos. Uno no debe tener libros preferidos de la Biblia. La Biblia es toda la palabra de Dios. Pero el libro de Romanos es tan precioso, hermanos, por lo menos para mi vida. Ahí vemos el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo tantas verdades que nos hacen bien como iglesia y como hijos de Dios. Así que Romanos en el capítulo 8, versículo 28, quizás en la mañana de hoy nos detengamos mucho en un solo versículo, pero vamos a leer el contexto. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Una preciosa palabra de Dios para nuestra vida. Y, hermanos, yo a veces nos encontramos y charlamos entre los hermanos, o muchas veces lo he hablado con mi esposa, con Silvia, y a veces hay una frase que es recurrente en nuestra vida. Y yo sé que a usted le habrá pasado más de una vez de preguntar por qué a veces todo es tan complicado, ¿no? ¿Por qué a veces todo es tan difícil? ¿Por qué es tan duro? Y a veces uno en esa posición que tiene de ser uno, dice, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿No? ¿Por qué yo tengo que pasar por las situaciones que paso? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me van mal en el trabajo? ¿Por qué me desilusionaron o me engañaron? Y la realidad es, hermanos, que no te pasa a vos solo. En algún momento de nuestra vida nos pasa a todos. Todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil? Recuerdo un personaje de la televisión que decía, es una lucha, ¿no? Bueno, la vida es una lucha y pasamos por pruebas y por tribulaciones y por problemas. Pero en este pasaje que hemos leído, hermanos, tenemos una de las promesas más preciosas del Señor. Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, anote todas, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos. Todas las cosas. Esta es una promesa del Señor que abarca todas las áreas
de nuestra vida. Todas. La salud, la parte espiritual, el alma, cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que nos sucede para bien. Y me encanta acá la frase que dice, a los que aman a Dios. En la Biblia no aparece en ningún lugar una definición de este estilo para los que somos cristianos. Según Pablo en Romanos, los cristianos somos aquellos que amamos a Dios. Se nos puede llamar cristianos, pero también se nos podría llamar aquellos que aman al Señor. ¿Cuánto amamos al Señor? Amén, hermanos. Somos aquellos que amamos al Señor. Hay una condición. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Qué precioso nombre. Que en el cielo se conozca que somos aquellos que amamos al Señor. Amén, hermanos. Hermoso, ¿no? Yo soy aquel que ama a Dios. Usted es aquel que ama al Señor, que ha decidido en su vida amar a Dios sobre todas las cosas. Y hay una palabra importante en este texto. La palabra es sabemos. El apóstol Pablo dice, y sabemos. Pablo no está expresando acá una teoría de él. Pablo no está diciendo una definición que a él le parece. Pablo no está diciendo, me parece que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No, Pablo dice certeramente, dice sabemos, estamos convencidos, tenemos certeza, certidumbre de que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, hermanos. Sabemos, usted lo sabe, el Espíritu que está en usted, el Espíritu Santo que mora en usted, le ha dado la certeza de que usted es un hijo de Dios, de que Dios lo ama y que usted ama al Señor. Y que todas las cosas que le sucedan en esta vida, aunque muchas veces no las entendamos, nos suceden para bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Sabemos. Y cuando Pablo dice eso, yo buscaba, digo, pero ¿dónde está el contexto para que Pablo diga esto? Y el contexto está en los versículos anteriores. Fíjese lo que dice desde el 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo sabemos? Porque el Espíritu nos enseña. ¿Cómo vivimos? Porque el Espíritu Santo nos da fuerza. ¿Cómo creemos? Porque el Espíritu Santo nos da la fe para creer y seguir adelante en el nombre de Jesús. Él nos sostiene. Amén. Sabemos y tenemos certeza que nuestra vida tiene un propósito, hermanos. Que Dios nos ama y nosotros somos aquellos que amamos al Señor. Amén, hermanos. Entonces dice que Pablo, que por encima de cualquier duda, de cualquier aspecto de nuestra vida, de cualquier situación, nosotros estamos en las manos de Dios. Y cada situación y cada problema que pasamos será usado por el Señor, no solamente para manifestar su gloria, sino para que nosotros seamos bendecidos. Yo cuando miro hacia atrás, muchas veces pienso en situaciones que han pasado. Y a veces veo algunos hermanos haciendo un paneo de la iglesia y veo situaciones que han pasado ustedes, momentos en la vida que han pasado. Y hoy están acá, alabando al Señor. Y hoy la tormenta pasó y el Señor los sacó adelante y el Señor los guardó y el Señor usó cada prueba para bien. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Hermano, el libro de Efesios dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición
espiritual, que hemos ya sido bendecidos. Desde el mismo momento que el Señor planeó nuestra vida, planeó una vida que tiene un destino, y ese destino es la victoria. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y yo no quiero subestimar las pruebas. Las pruebas duelen, nos entristecen, lloramos, nos dolemos, no entendemos por qué a veces nos pasa lo que nos pasa. Pero Pablo no está diciendo, ustedes sabrán exactamente lo que les va a pasar, cómo será la solución, por qué viene el problema. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que ustedes van a saber que aún en la prueba, Dios va a estar ahí. Que aún en la situación más difícil y más dura, Dios va a estar ahí. Y la situación difícil y los problemas, Dios los va a transformar en una gran bendición. Amén, hermanos. De eso se trata la vida cristiana. ¿Y por qué sabemos? Porque Dios es el garante. Dios es el que garantiza de que nosotros vamos a estar bien a su lado. Amén. Dice que todas las cosas que nos suceden ayudan a generar bendición a nuestra vida. Y uno puede decir, pero ¿cómo me puede ayudar a generar bendición una enfermedad? ¿Cómo puede ayudar a generar bendición una prueba, una lucha? Miren, hermanos, todavía no terminó. La cosa todavía no terminó. Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor eterno. Y ese amor eterno excede aún nuestra vida. Dios nos ama acá y Dios nos va a amar por toda la eternidad. Amén. O sea, nunca, nada nos va a separar del amor de Dios. Todas las cosas que suceden ayudan para bien. Aún esos peores recuerdos, las injusticias, los dolores, las luchas, las pruebas, Dios las va a encaminar para bien. Yo a veces pienso, ¿no? Y digo, el día que lo vea al Señor cara a cara, ¿no? Ese precioso día, ¿no? Y a veces uno dice, algunas preguntas le voy a hacer al Señor. La Biblia no dice que nos va a contestar las preguntas, pero me imagino que con su dedo, como dice, va a secar cada lágrima de nuestro rostro. Cada lágrima que hemos derramado, el Señor la va a secar. Y quizás ahí no haya más preguntas. Vamos a decir, Señor, todo lo hiciste bien. ¿Puede decirlo conmigo? Señor, todo lo hiciste bien. Dios no se equivoca. Dios nos ama. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el versículo 39 dice que, parafraseando, que nada que exista o ocurra en el cielo o en la tierra nos va a poder separar del amor de Dios. Hermanos, cuando pasamos por una prueba o una situación difícil en nuestra vida, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Y Dios está a nuestro lado y nos sostiene y nos contiene y nos da fuerza. ¿Usted nunca se explicó de dónde salen las fuerzas? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba y estoy de pie cuando tendría que estar tirado en el quinto subsuelo y estoy de pie y sigo sirviendo al Señor? La hermana que predicaba ayer decía, no explicó, pero dijo, yo estoy pasando por una prueba complicada, pero acá estoy predicando la palabra de Dios. No son las fuerzas de la hermana, es el Señor que está con nosotros y nos ayuda. O esas mañanas que casi no tenemos ni fuerza para venir a la iglesia, y cuando queremos ver, estamos sentados adorando al Señor, porque el Señor nos da fuerza y nos ayuda en las pruebas. Y hermanos, a veces pienso yo y digo, pero Señor, a veces es tan duro todo, a veces perdemos seres queridos y pasamos por situaciones difíciles, y ahí también estás vos y ahí también está el Señor. Y yo siempre recuerdo a Esteban, ¿no? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿recuerda la escena? Lo iban a matar y estaba pasando de la vida terrenal a la vida eterna. Y ahí aparece una prueba
tremenda del amor de Dios, cuando dice que a Esteban se le abrieron los cielos, ¿recuerda? Y Esteban, en el medio del dolor y de la lucha, dice: veo los cielos abiertos y al Señor sentado en el trono. Amén, hermanos. Aún en el momento más difícil, Esteban pudo ver la presencia de Dios. Pablo no está diciendo en ningún momento acá que Dios va a impedir que sus hijos pasen por pruebas. Lo que está diciendo Pablo acá, que aunque en el mundo tendremos aflicción, como dijo el Señor Jesús, Dios va a estar con nosotros en cada situación complicada de nuestra vida. Él nunca nos va a abandonar. Créalo, hermano. Créalo. El Señor siempre va a estar a nuestro lado. Siempre el Señor nos va a acompañar. Aún en los momentos más duros, más difíciles, Él obrará para bien nuestro. Hay un salmo, el Salmo 25, capítulo 10, que parece ser como un paralelo al texto que hemos leído de Romanos. Dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas las sendas de Dios para nuestra vida son misericordia y verdad. No hay engaño, no hay mentira. Todas las sendas por las que nosotros transitamos, las transitamos en la verdad del Señor. Y Dios da a nuestra vida misericordia. Y dice: para los que guardan su pacto y su testimonio. Y otro personaje de la palabra de Dios que yo recordaba anoche cuando meditaba en esto, me acuerdo de José. José es el ejemplo típico de que todas las cosas nos ayudan para bien. Usted recuerda la historia, no se la voy a contar. José fue un hombre que uno dice: pero no puede sufrir tanto una persona, que tus hermanos te tiren ahí en un pozo y que vos escuches, siendo casi un niño, un adolescente, que vos escuches cómo planean tus propios hermanos matarte. Terminar vendido en una caravana, llevado a Egipto. Se mintió sobre él, se lo acusó falsamente y Dios fue revirtiendo cada situación. Y hay una palabra que le dice José a sus hermanos al final del Génesis. Dice: vosotros, por los hermanos de él, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Puede decir gloria al Señor. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos tenían poco entendimiento. Pensaban que estaban eliminando a un pariente, a una persona que era una situación tremenda, pero no pensaban las implicancias que tenía eso. Eliminar a José era eliminar a todo un pueblo. Porque si José hubiera muerto, el pueblo de Dios hubiera prácticamente desaparecido. Y dice que José dijo: pero ustedes, aunque pensaron mal, fue bastante bueno José en decir pensaron mal, ¿no? Ustedes fueron unos asesinos, ustedes fueron diabólicos, lo que quisieron hacer con mi vida. Ustedes quisieron destruirme, quisieron matarme. Y cuando uno de ustedes dijo: bueno, no lo matemos, me vendieron para que muera en Egipto. Ustedes todo lo que querían de mí era que desaparezca de la faz de la tierra. Pero ese odio, ese rencor, ese mal, Dios lo encaminó para bien. ¿Amén? Todo el mal que nos puedan hacer, Dios lo encamina para bien. Porque Dios es un poderoso gigante para nuestra vida. Porque el Señor está a nuestro lado. Y porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Y uno, cuando lee esta historia de José, ahí al final, uno mira una imagen, ¿no? Él tuvo sus hijos, y a sus hijos le puso Efraín y Manasés, y son nombres que quiere decir: Dios me hizo fructificar. Uno quiere decir en el lugar donde sufrí, ¿no? Como diciendo, en el lugar del desierto, en el lugar de la muerte, en el lugar del dolor, yo disfruto.
Amén, hermanos. Y el segundo nombre quiere decir Dios me hizo olvidar, Dios me hizo perdonar. Y hay una escena tan tierna al final. José dice la palabra de Dios, dice, José disfrutó sus nietos sentados en sus rodillas. Fíjense qué final, ¿no? Ese José que los hermanos pensaron mal de él y lo quisieron matar, que sufrió tanto, que se mintió tanto contra él. ¿Cuántas veces habrá sido golpeado, ¿no? En esa caravana rumbo a Egipto. ¿Cuántas veces habrá estado a punto de morir José? ¿Cuántas veces habrá sido golpeado en la cárcel donde él ayudaba ahí a Potifar? ¿Cuántas veces él habrá sido engañado o habrán hablado mal de él? Sin embargo, todo eso Dios lo encaminó para bien. Hermanos, que nadie empiece el velorio, que nadie te entierre, que nadie quiera matarte cuando Dios te da vida. Amén, hermanos. Que nadie te haga daño, porque Dios es tu defensor. Y todo lo que nos sucede para bien. Y nosotros vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Aún en las pruebas, en la lucha, de esta te va a sacar el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos? Hermanos, y las pruebas tienen un fundamento, tienen un propósito. No están porque sí. Cuando nosotros pasamos por luchas y por pruebas en nuestra vida, Dios nos enseña. Hermanos, yo también estoy pasando por una situación en este tiempo, por una prueba. Y siempre hablo con Silvia y decimos, nunca hemos aprendido tanto en este tiempo. Nunca. Nunca hemos aprendido tanto del amor de Dios, del amor de los hermanos, de la fuerza que Dios nos puede dar para seguir adelante. Nunca. Nunca hemos aprendido tanto. Nunca Dios me mostró tanto mi propia insuficiencia. Y hasta nunca Dios me mostró tanto mi propio pecado. Hace un tiempo atrás, y yo esto quería contarlo, yo había tenido un entredicho con un hermano. Nada serio, un entredicho, una pavada. Y como no era nada serio, no creía que era nada serio, yo seguía adelante. Y veía al hermano y lo saludaba, que esto, que lo otro. Y uno cuando está bien, hay cosas que no depara, ¿no? Que no piensa, que no mira. Dice, está bien, no hay problema, seguimos adelante. Pero cuando uno pasa por una prueba, el bisturí comienza a mirar donde hay pus, donde hay mal olor. Y un día saludándolo al hermano, sentí un convencimiento acá en el corazón de que no estaba todo bien como debía estar. No sé si me entiende. No estaba todo perfecto con el hermano. Y un hermano muy querido, yo lo quiero mucho. Y lo llamé por teléfono y le dije, hermano, mirá, hace un tiempo pasó esto, esto y esto. ¿Por qué no vamos a tomar un café? Y charlamos. Y hermanos, me dio tanta alegría que anoche yo decía, Señor, gracias por la prueba, si me llevó a poder abrazar a mi hermano con más alegría, con más ganas y con más gozo y seguir adelante en el camino. Una cosita así chiquitita, pequeñita. En la prueba Dios nos enseña y nuestros ojos espirituales ven más y nuestro corazón está más tiernito. Por algo están las pruebas en la vida. Ahora, con las pruebas nosotros podemos decidir. ¿Las pruebas es un enemigo que nos va a destruir? ¿O las pruebas son eso que Dios va a hacer para que sea glorificado y para que traiga bendición y santidad a nuestra vida? ¿Está de acuerdo, hermano? Amén. Gloria al Señor. José pasó por todas esas situaciones y de ahí lo sacó el Señor. Y si Dios sacó a José, también te va a sacar a vos. Amén. Lo otro que dice el texto es que todo lo que nos pasa tiene un propósito. Dice,
Romanos que para aquellos que fueron llamados, ¿no? Que todo nos ocurre para bien, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, porque hemos sido llamados por el Señor, conforme al propósito en que hemos sido llamados. Todo tiene un sentido, hermanos. Todo tiene un camino por el cual nosotros debemos transitar. A veces, como decía Roberto, en medio de la tormenta no se ve nada, ¿no? Y a veces más tranquilo. Pero lo que Dios quiere es que lleguemos. Lo que Dios quiere es que sigamos avanzando. Lo que Dios quiere es que a pesar de la lucha y de la prueba, digamos, Señor, yo tengo un propósito para vivir. Yo he sido llamado. No sé cómo voy a llegar ahí. Vos me vas a llevar a ese lugar. Y yo voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy de aquellos que aman al Señor. Amén, hermanos. Todo tiene un propósito. Proverbios capítulo 16 dice que todo Dios lo hizo para su propósito. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para su propósito. No hay azar. No hay azar. El azar no existe. Todo está controlado por el amor y el poder de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que aún un pelito nuestro está controlado por el poder, el amor y la misericordia de Dios. Somos sus hijos, hermanos. Somos sus hijos y Él nos ama. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Un proceso que tiene que ver con el propósito de Dios, un proceso de vida. Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos glorificará. Un día estaremos todos juntos con el Señor. Hermanos, las pruebas tienen un sentido. Y es el sentido que aprendamos que aún en el dolor, Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Yo sé que a veces hay pruebas y a veces hay consecuencias, ¿no? No le podemos llamar prueba a consecuencias sobre nuestros actos. A veces sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Y eso nosotros lo sabemos. Y cuando hay una consecuencia sobre nuestros actos, debemos pedir perdón y decir, Señor, perdona mis pecados, ayúdame a seguir adelante. Pero cuando vienen esas pruebas a nuestra vida, tenemos que decir, Señor, yo sé que esto me va a ayudar para bien. Yo sé que vos no me vas a desamperar y que vos estás a mi lado. Sigue Pablo hablando ahí en Romanos y dice, porque si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Cómo? Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, hermano. ¿Quién puede con los escogidos de Dios? ¿Quién puede? Y ahí Pablo da una larga lista y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Pueden las pruebas o las luchas o las tristezas separarnos del amor de Dios? Dice, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y después en el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La traducción exacta es súper vencedores. Somos súper vencedores. Hermanos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ante todas estas pruebas, todas estas luchas, nosotros somos vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Y acá cambia la cosa, porque empezó Pablo diciendo, a los que aman a Dios, todo les sucede para bien. Pero el Señor va transformando y va diciendo varias veces, dice, ¿quién nos separará del amor de quién? De Cristo. Y después dice, por medio de aquel que nos amó. El verdadero sostén de nuestra vida no es el amor que nosotros le tenemos a Dios, porque es imperfecto, porque nosotros somos imperfectos. El sostén de nuestra vida es el amor que Dios nos tiene a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, Dios nos ama, hermanos. Y ese es el sostén que Dios tiene
para nuestra vida. Y cuando pasan cosas que no entendemos, tenemos que pensar como la palabra. Tenemos que tener la mente basada en la palabra de Dios. No entiendo qué me pasa, pero tu amor me va a sacar de este lugar y tu amor me va a llevar a tener una gran bendición en mi vida. Amén, hermanos. Miren, recordaba la historia del hombre que escribió el Mesías, Haydn. Saben que él era un jovencito que fue huérfano de muy chiquito y comenzó a cantar. Él tenía una preciosa voz, pero él vivía prácticamente en la calle, y el hombre que lo contrató para cantar en el coro, él se enfermó. Él tuvo una enfermedad muy grave cuando era chiquito por la falta de alimentación y se quedó prácticamente mudo y no podía hablar. Y el hombre que dirigía ese coro, no, lo echó, directamente lo echó a la calle. Y cuenta la historia que Haydn se preguntaba por qué le pasaba esto, por qué pasaba por esta situación. Y él iba caminando por una calle y escuchó música y golpeó la puerta, ¿no? Y se acercó un joven prácticamente de la edad de él y él le preguntó si tenía algo para comer, y en el momento que le daba algo para comer deslizó que él había sido cantante y que lo habían echado. Y el joven lo hizo entrar y era casi toda la casa un gran conservatorio. El padre tocaba el piano, la madre tocaba el violín, el joven estudiaba también música, y el padre era el encargado de una gran orquesta en una iglesia. Y Haydn nunca había conocido al Señor. Y esta familia lo adoptó, jovencito. Y él ya no podía cantar, pero esta familia le enseñó música. Y le enseñó a componer música, y le enseñó los instrumentos musicales. Y Haydn comenzó a aprender música, pero algo más aprendió. No sé si estoy pronunciando bien, pero bueno, ustedes... Händel, ahí está, Händel. Él no sabía música, pero no solo aprendió música, sino que también conoció al Señor. Esa familia le mostró a Cristo. Y saben que él se convirtió al Señor y escribió el oratorio ese famoso, ¿no? Yo miro para aquel lado porque me ayudan acá, el Mesías. Ahora él podría haber dicho, ¿por qué me echó este hombre? ¿Por qué me sacó a la calle? ¿Por qué perdí la voz? ¿Por qué perdí la voz? Pero Dios tenía un propósito. ¿Cuántos hemos llorado al escuchar esa canción, esa música, esa obra tremenda y majestuosa? Dios tenía un propósito. Y usted me puede decir, ¿el Mesías era el propósito? No, la salvación del alma de Händel. Ese era el propósito del Señor. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y mire la lista que hace Pablo. Dice, por lo cual estoy seguro, ¿no? Sabe, dice, y sabemos, ¿no? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, hermanos, ni la muerte nos va a separar del amor de Dios. Dios nos ama en esta tierra y nos va a amar por toda la eternidad. El amor de Dios no se detiene cuando pasamos a la eternidad. Él nos sigue amando. Ni la vida, con todos sus problemas y con todas las luchas y con todas las pruebas y con todas las dificultades, nos va a separar del amor de Dios. Dice, ni los ángeles, si pudieran hacerlo, no podrían. Ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, con toda su dificultad, ni lo porvenir, con toda su incertidumbre, ni el pasado, con todos los malos recuerdos, nos pueden separar del amor de Dios. Y dice que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Dios cambió la ecuación. Empezó hablando de aquellos que lo aman y terminó diciendo, el que los amo soy yo. El que los amo con todo mi corazón soy yo. Y la prueba es Cristo Jesús. Y la prueba es la cruz del Calvario.
Ahí en 1 Juan, el Señor dice, yo los amé primero. Yo los amé primero. Hermanos, esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Que Dios nos ama. Nos ponemos de pie y Dios está con nosotros, aún en cualquier situación. Y saben que hay una historia que nos habla de la orquesta del Titanic. Y yo recuerdo haberla leído cuando era joven y después vi la famosa película que pinta tan bien esa historia. Y esa historia cuenta de un hombre. Yo después conocí la historia de este hombre, del director de la orquesta del Titanic, que tocaba el violín. Dicen que era un hombre apartado del Señor. Él se había apartado, de muy joven él había tocado música en su iglesia y se había apartado de Dios. Y se fue por el mundo y fue un artista reconocido. Y en ese primer viaje en el Titanic, cuando tuvieron que decidir quién iba a ser el director de la orquesta, lo eligieron a él. El apellido era Taylor. Y saben que cuenta la historia que cuando el Titanic comenzó a hundirse, ellos dijeron, vamos a entretener a la gente. Y tocaron obras conocidas para que la gente no se desespere. Pero cuando el barco ya se estaba hundiendo y la gente estaba desesperada y ellos veían correr a la gente, niños llorando, jóvenes, ancianos, él recordó cuando era joven y recordó una melodía que decía que cerca de Dios estamos bien, que cerca de Dios nada nos puede pasar, porque aún la muerte no nos va a separar de su amor. Y comenzó a tocar. Ahí la película muestra que les dijo a otros, ¿por qué no nos quedamos? ¿Por qué no le tocamos a las personas de que aún en este barco que se está hundiendo en medio del mar, Dios está? Dios está. Y que nada nos va a separar del amor de Dios. Y yo me imagino la gente corriendo desesperada y aunque los segundos no les sobraban, detenerse un minuto y decir, cerca de Dios quiero estar. Cerca de Dios. Si Dios me salva esta noche, voy a estar cerca de Dios toda mi vida. Y si voy con el Señor, voy a estar cerca de Dios toda la eternidad. La historia dice que no sobrevivió este hombre. Pero Dios cumplió su propósito en él. Hoy, muchos años después, estamos recordando esto. Un hombre que dijo, en el peor momento, en el peor lugar, Dios está. Dios está. Hermanos, a veces nosotros, los predicadores, los pastores, decimos, tenés que hacer esto, tenés que servir al Señor, tenés que predicar el Evangelio, tenés que amar a Dios. Y a veces decimos frases, ¿no? Cuando el Señor te llame a su presencia, Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con Jesucristo? O Él te va a preguntar, ¿a cuánto le predicaste el Evangelio? O Él te va a preguntar, ¿amaste al Señor? Miren, quizás nos pregunte eso el Señor. Pero hoy tengo el convencimiento que quizás otra pregunta nos van a hacer. Y la pregunta va a ser, ¿sabías que te amaba? ¿Sabías que te amaba con todo mi corazón? ¿Sabías que yo estaba con vos en los momentos más duros y más difíciles? ¿Sabías que por más que vos creías que el mundo se te caía encima, nada te podía separar de mi amor? ¿Lo supiste eso en la tierra? ¿O viviste una vida cargando tus luchas, tu dolor, tu necesidad? Hermanos, estoy convencido que una de las preguntas que Dios nos va a hacer es, ¿sabías que te amaba?
Hermanos, si sabemos eso, sabemos todo. Si sabemos eso, no hay legalismo, hay amor, hay santidad, hay pasión por Dios, por aquel que nos amó primero. Lo que hoy tenemos que saber, lo que hoy tenemos que tener certeza, hermanos, es que Dios nos ama y que nada nos puede separar de su amor. Y ahí donde estás, si querés pasar aquí al frente, oraremos con vos, pero ahí donde estás, decirle: Señor, yo quiero saber que vos me amás. Quiero tener esa certeza que vos me amás. Quiero estar convencido que nada ni nadie me va a poder separar de tu amor. Somos aquellos que amamos a Dios, pero también somos aquellos amados por Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. ¿Sabías que te amaba? Dijo el Señor. ¿Sabés que te amo? Te dice hoy. ¿Sabés que estoy loco por vos? Esa puede ser la frase de Dios. Te amo tanto, tanto, que envía a mi Hijo Jesucristo a morir por vos. El versículo quizás más conocido de la Biblia dice: de tal manera me amó el Señor que envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Hermanos, tenemos que estar convencidos que Dios nos ama. Entonces, cuando estamos convencidos de eso, enfrentamos la vida de otra manera. Vení en esta mañana a buscar al Señor. Busquemos al Señor con todo el corazón, con toda la fuerza. Y cuando cantemos este precioso himno, hagámoslo con gratitud, diciendo: Señor, aún en mis titanes, aún en mis pruebas, en mis luchas, yo sé que vos me amás. Yo sé que nadie me va a separar de tu amor. Hermanos, si yo sé que Cristo me ama, lo demás es algo